¿Qué tal? ¿Cómo está? Es un gusto saludarle nuevamente en este espacio de Catalejo. Catalejo es una coproducción de Canal 44 y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el CUCH. Catalejo es una mirada profunda hacia horizontes cercanos con el análisis de investigadores académicos especialistas del CUCH. En esta emisión hablaremos del avance de la extrema derecha. De hecho, hablaremos qué es la extrema derecha. Se habla de que ya está apuntando baterías a México a raíz de una reunión que hubo en septiembre. De eso hablaremos más adelante y hemos invitado para desarrollar este tema al doctor Jaime Tamayo, jefe del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales, DESMOS, del CUCH. Doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Toño, pues nuevamente un gusto estar aquí contigo. Muchas gracias. Carla Cortés, ella es egresada de la licenciatura en Relaciones Internacionales del CUCH. Carla, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Y la maestra Almendra Orozco Barranco, maestra en Ciencias Sociales del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades del CUCH. Almendra, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Bueno, como le mencionaba, en septiembre pasado hubo pues un fallido intento del Partido de Acción Nacional de reunirse con la ultraderecha Vox. Y su dirigente Santiago Abascal quedó al descubierto este intento, esta reunión. Y bueno, este intento de reunión con actores internacionales provocó, por supuesto, una serie de críticas severas contra el Partido Acción Nacional. A raíz de eso se habló de que la ultraderecha apunta a México y quiero preguntarles a ustedes como especialistas qué tan real es esto y básicamente cuáles son las causas de este avance de la extrema derecha por todo el mundo, porque recientemente en Argentina pues hubo un candidato de extrema derecha que ganó y lograron 5 posiciones precisamente en las recientes elecciones en Argentina. Iniciamos con usted, doctor Jaime Tamayo. ¿Qué pasó con este coqueteo entre el PAN y Vox de España? Bueno, yo diría que no es exactamente... Es decir, yo creo que hay que utilizar matices. El PAN es un partido conservador que surgió contra lo más avanzado de la Revolución Mexicana, que era el cardenismo. Surgió al final del gobierno cardenista y su programa se alimentó mucho de lo que se conoce como la democracia cristiana por un lado y por otro lado de los empresarios, sobre todo banqueros mexicanos. Es un gobierno, es un partido que representa mucho en ese sentido los intereses del capital por un lado y de un pensamiento vinculado de alguna manera a la Iglesia Católica en concreto. Eso lo hace de derecha, no de ultraderecha. Dentro del PAN últimamente, o digamos de los últimos 30 años, grupos empresariales se fueron apoderando, el caso conocido de Maquío o Cloutier, Manuel Cloutier, pero muchos más de lo que se conoció como el neopanismo, que eran entre un pragmatismo que abandonaba los principios básicos del PAN por un lado, pero por otro lado, digamos, manejaba una bandera mucho más identificada con el interés del capital, ¿no? de los empresarios. Pero eso no lo hace todavía de ultraderecha. Dentro del PAN hay grupos de ultraderecha. Por ahí se habla del famoso Yunque, que un periodista pues manejó una serie de datos no necesariamente comprobables, pero que apuntan a que hay una agrupación secreta que ha tenido una participación importante en el PAN. Y dentro del PAN lo que sí es evidente es que hay sectores que se han acercado mucho a la ultraderecha al grado de que en el Senado, el grupo del Senado hizo una reunión con un representante de Vox. ¿Qué fue el caso este del que estamos hablando? Es que se dieron dos cosas, y que el PAN descalificó. Sí. ¿Sí? Es decir, el PAN más bien estaría identificado con un grupo muy de derecha, pero que difícilmente, en este contexto, digamos, sin hablar de ultraderecha, pues cada vez hay más recorrimientos. El PAN está identificado mucho más en España con el Partido Popular, que viene del franquismo, pero Vox es todavía más a la derecha. El PAN como partido no forma parte de los grupos con los que se identifica Vox, aunque sectores del PAN sí estarían identificados con Vox, que descaradamente asume el franquismo, el fascismo, ¿no? Que de hecho básicamente un senador, Julen Rementería, fue uno de los promotores de esta reunión. Así es. ¿No? Con Vox precisamente, y una ex diputada local en Querétaro, electa en 2018 por el PAN, Elsa Méndez, quien confirmó precisamente que en el futuro lo que se busca es crear un partido de ultraderecha. Sí, panista ella salirse de Querétaro, ¿no? Así es, así es. Bien. Sí, ellos están viendo muy críticamente al PAN en ese sentido porque dicen que no se atreve, digamos, a defender
valores, entre comillas, que tendrían estos grupos fascistas, ¿no? Muy bien. Pero hay que tener en cuenta que en México el fascismo ha estado presente desde muchos años atrás y que en este periodo de López Obrador pues se dejaron ver por dos vertientes. Una vertiente, digamos, activista, que al final resultó un globo inflado, que era el famoso FRENA, o Frente Nacional Anti López Obrador, y por otro lado el grupo que formaron los de la Coparmex, con De Hoyos y con este tipo bastante desquiciado. Gustavo De Hoyos y Claudio X González. Claudio X González, pero con este otro tipo bastante desquiciado, Lozano, ¿no? Javier Lozano. Vinculado a Frena, por un lado, pero ellos formando ahí esta intento de coalición que les funcionó en términos de que pudieron convocar al PRI, al PAN y al PRD, es decir, los desechos de la oposición, para hacer una coalición anti López Obrador, ¿no? Con un discurso muy de derecha y algún toque bastante fascista, ¿no? Bastante ultra. Muy bien, muchas gracias, doctor. Carla Cortés Lozano, ¿qué nos comentas al respecto de este avance o intentos de la ultraderecha por consolidarse en el país? Pues yo creo que el vínculo fue tan real que firmaron un documento conjunto, ¿no? La Carta Madrid. Y lo que quiero destacar, aparte de que dijo efectivamente la dirigencia se deslindó, hubo varios legisladores que votaron, o sea, no que votaron, que firmaron la carta, pero también, y eso lo señaló el propio Santiago Abascal, el dirigente de Vox, hubo un senador priista. O sea, no solamente fue el PAN, sino que este recorrimiento de derecha llega como a permear otros sectores u otros partidos. Y a mí lo que me llama la atención es que después de que tienen esta reunión, que aparte hay que entender que se dio en el contexto de lo que en España llaman de manera bastante polémica Día de la Hispanidad, aquí llegaron a México precisamente en estas fechas. E incluso uno de los puntos, digamos, más polémicos que firman en este documento es que precisamente dicen que van a aunar fuerzas para combatir el comunismo. O sea, este viejo fantasma del comunismo que al parecer está amenazando, ahora ya no hablan a América Latina o a Hispanoamérica, sino a la iberoesfera. O sea, están viendo todavía, de alguna manera, mostrando esta matriz colonial, ¿no? de la llegada de Vox aquí. Y no solo eso, sino que después del encuentro en México, cuadros panistas viajaron a España, viajaron a Madrid directamente y se entrevistaron con otros dirigentes de Vox, establecieron otros acuerdos. Y claro, todas son, digamos, se quedan en el plano de las declaraciones y sobre todo pues en nombres, digamos, muy concretos como Lili Téllez, etcétera, que son figuras muy mediáticas dentro del PAN. Pero yo insisto, esto no solamente se queda dentro del propio panismo, sino que el propio Santiago Abascal dijo, refiriéndose, ahora no recuerdo el nombre del senador priista, pero diciendo que esta ideología en concreto trasciende a los partidos. Entonces, creo que eso es lo que me llama más la atención. Muy bien, muchas gracias, Carla. Almendra Orozco, básicamente el argumento es de que existe una amenaza latente comunista, obviamente en la actual administración. ¿Qué nos comentas al respecto? Por eso esta reunión de la que estamos hablando, ¿no? Bueno, a mí me gustaría como remontarme un poco el mal de los historiadores, para señalar que, bueno, como bien señalaba el doctor Jaime Tamayo, esta presencia de grupos de derecha o de extrema derecha, pues es de larga data, ¿no? Y viene, o sea, incluso lo encontramos en México y en concreto también en nuestra ciudad, desde que durante la Segunda Guerra Mundial está el conflicto entre fascismo y comunismo en Europa, ¿no? En ese momento podemos encontrar que hay grupos, por ejemplo, liderados por Carlos, ¿cómo se llama? Bueno, que incluso van a recibir formación con Hitler, ¿no? O sea, con el partido nazi reciben formación allá y un poco intentan que desde Guadalajara se emprenda como se abra un frente fascista que contrarreste la fuerza que estaba tomando en esos momentos Estados Unidos. Y bueno, vemos experiencias que surgen en ese momento, como la consolidación de un partido fascista, ¿no? En México. Y aquí por ejemplo, surge una iniciativa que se llama la Confederación de Clase Media en el 37, que invoca. A mí se me hace como muy curioso esto porque encuentras exactamente los mismos argumentos entre esas experiencias de los años 30 con las actuales. O sea, parece que su discurso en realidad se renueva muy poco, ¿no? La Confederación de Clase Media, que se forma en el 37, tiene todos estos discursos del combatir el fantasma hacia el comunismo y sobre todo también estos discursos de proteger a la familia.
de cuidar la educación de los hijos como un derecho de los padres. Después hay otra experiencia con el Frente Popular Anticomunista en el 54 que se adhiere a estas iniciativas que salen desde Estados Unidos para colocarse como líder, ¿no?, dentro de la Guerra Fría, donde se impulsa un discurso hemisférico, ¿no?, donde los países tenían que adherirse a un lado o a otro, o sea, lo que era el lado como soviético y el lado occidental con Estados Unidos. Muy bien, Almendra, permítanos, vamos a hacer una pausa breve, regresamos. Esto es Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUSH, ya regresamos. Continuamos en Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUSH. El tema, la ultraderecha en esta emisión. Y bueno, básicamente algunos analistas lo que han comentado con base a esta reunión de la que ya dimos cuenta es que pues es normal que partidos políticos busquen aliados ideológicos extranjeros, pero es imposible que los partidos políticos en México puedan consolidar una fuerza política de extrema derecha. Esto representaría un reto totalmente distinto y basados también estos analistas en los recientes comicios de España, Argentina y Brasil, lo que mencionan es que básicamente lo que se busca es con estos intentos de alianza es pues evitar que en el 2024 vuelva a ganar el partido, la Morena, la elección presidencial del 2024. Y básicamente es lo que señala, que lo que estaría buscando es eso, evitar que Morena ganara en las elecciones presidenciales del 24. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué tan latente y qué tan real es esta amenaza del comunismo, como señalan ellos, actualmente en el país? Obviamente, ni siquiera considero yo, ustedes tendrán la última palabra, no hay en el país unas fuerzas ultraderechas, así como se ve, pero tampoco fuerzas de extrema izquierda, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que ocurre con todo esto? No, bueno, yo creo que cuando se habla de este discurso anticomunista de la ultraderecha, que ha sido siempre su signo de identidad, pues están recuperando ese discurso simplemente, y entonces todo lo que no está de acuerdo con lo que ellos, los intereses que ellos representan, ¿no?, tienen que ver con la tradición, con la familia, con la propiedad privada, etcétera, etcétera. Entonces todo eso, todo lo que no es eso es comunismo. Bueno, hay que ver simplemente cómo han tratado al Papa Francisco, por ejemplo, ¿no? El Papa Francisco para ellos es comunista. López Obrador, que es un hombre muy conservador en muchas cosas, y que tiende a ser más bien un liberal del siglo XIX, lo cual lo colocaría en una situación realmente de conservador en muchas otras cosas, pues para ellos es ese discurso de comunista. Pero si revisamos las políticas de López Obrador, pues son políticas que son muy limitadas, incluso con respecto de lo que pudo ser la política nacional revolucionaria del Estado autoritario durante el priismo, digamos, por ejemplo, en el periodo de Echeverría. López Obrador, pues sí, que una política más equilibrada, más neutral en política exterior, pero no se compara, por ejemplo, con la de Echeverría, ¿no? Pues sí, pues gracias, afortunadamente salvó a Evo, pero no hizo ni mucho menos lo que hacía el gobierno Echeverría en Chile, donde el embajador salía a rescatar a los perseguidos políticos y se enfrentaba al ejército, ¿no? O toda la política, digamos, de la defensa de los recursos naturales con la Carta de los Derechos y Deberes de las Naciones, etcétera. O a nivel interno, las políticas sociales. López Obrador se ha propuesto subir el salario mínimo al doble, que está muy bien. Y eso equivaldría más o menos al salario que se recibía en el 2020. No incremente la inflación, como está ocurriendo. No es esa la causa de la inflación. Hasta ahorita no ha habido inflación por esa razón. Son otras, podemos platicarlas después. Pero con Echeverría se subió el salario, el último momento del periodo de Echeverría, antes de la devaluación, el salario de los mexicanos era 5 veces más alto que el que había cuando llega López Obrador. O sea, López Obrador tendría que haberlo multiplicado por 5, porque Peña Nieto lo dejó en el 22% del salario de Echeverría. Entonces, digamos, lo que quiero decir es que Echeverría no era comunista,
Porque bueno, si fuera así, que bueno, ¿no? Pues entonces ya estaríamos en el comunismo. No, son políticas sociales limitadas. Además, con Echeverría se subió el salario, no solo el salario mínimo. Con López Obrador solamente sube el salario mínimo, pero no sube el resto de los salarios. Hay que ver eso también. Para el 2022 aumentó ya 22%. El salario mínimo sí, solamente. El salario mínimo, que es nada una más. población más o menos, creo que, no sé si son 2 o 3 millones de gentes que lo reciben. El resto no se sube eso, se sube nada más en términos de la inflación, ¿sí? Entonces, no, hay que matizar mucho. Y pensar que eso es comunismo, pues no. La política social, digamos, de muchos países europeos demócratas cristianos es más avanzada que la de López Obrador, por ejemplo. No, bueno, Decir pues que Merkel es comunista, bueno, pues entonces ya, por ejemplo, sería así, ¿no? Pues no. Muy bien. Pero, gracias, doctor. Carla, ¿qué nos comentas al respecto? ¿Qué tan latente es esta amenaza de la que hablan los analistas sobre esta reunión de septiembre? A mí lo que también me llama la atención es que estos que están hablando de la vuelta del comunismo, y son los únicos que lo ven realmente, hablan de un retroceso. Por ejemplo, Obrador representa lo contrario al progreso, ¿no? Representa un retroceso y siempre se está hablando de una nostalgia hacia el pasado, etcétera. Y realmente los únicos nostálgicos son ellos, recuperando un lenguaje de Guerra Fría totalmente cuando no existe, ¿no? Yo me acuerdo que Mussolini decía que su movimiento era una revolución contra la revolución y después empezó a decir que eran revolucionarios sin revolución y ahora parece que lo que hay es un anticomunismo de masa sin comunismo en la calle ni en ningún lado. Sí hay algunos por ahí expresiones comunistas tal vez en algún movimiento, algún partido, pero ocupando una posición muy marginal. Y esto no solamente ocurre en México, ¿no? Ocurrió en Argentina, ocurrió en Brasil, ocurre en Chile, o sea, realmente gran parte de la campaña de ahora en esta campaña electoral en Chile, ¿no? Donde se fue a segunda vuelta este candidato ultra, también asociaba mucho el miedo del comunismo y en contraparte también sin ningún tipo de complejo reivindicaba la dictadura de Pinochet, ¿no? Entonces, me parece que hay un cinismo al hablar de comunismo cuando es inexistente, pero por otro lado también este cinismo de reivindicar abiertamente un pasado, un legado dictatorial. O por ejemplo en España, ¿no? La presidenta de la Comunidad de Madrid, Ayuso, que decía, bueno, si te llaman fascista, estás del lado correcto de la historia, ¿no? Entonces, pero esa misma persona es la que está acusando a Pedro Sánchez, al presidente actual, de ser un comunista, ¿no? Entonces parece como bastante disparatado que quien está tratando de acusar de retrógradas, etcétera, a estos personajes son los que realmente están recuperando cosas del pasado y las peores cosas del pasado. Muy bien, muchas gracias, Carla. Almendra Orozco, ¿por qué sería tan malo que estuviera la presencia de la ultraderecha en el país? ¿Por qué sería tan malo? ¿Qué es lo negativo de la ultraderecha, por ejemplo? Bueno, la experiencia nos ha enseñado que el arribo de la ultraderecha viene con mano dura, ejército, o sea, la ultraderecha, por lo menos en América Latina, instaló las dictaduras del Cono Sur, como Pinochet, y las dictaduras como de más mano dura que se apoyaban en los ejércitos. Y además, por ejemplo, en la Guerra Fría se expresó, o sea, que pues finalmente tenemos que remitirnos, ¿no?, a lo que la historia nos ha enseñado como experiencia para imaginarnos qué podría pasar. Durante la Guerra Fría, en los años 70, la existencia de dictaduras y en el poder, el arribo en América Latina de grupos de ultraderecha supuso la coordinación sistemática de desaparición y tortura hacia jóvenes. Fue en los 70 lo que se denominó el Plan Cóndor y que todavía se ven hoy las secuelas, por ejemplo, en Argentina, ¿no?, donde se habla donde todavía es muy fuerte el movimiento de las madres de Plaza de Mayo en la búsqueda de los nietos que le roban, ya no de los hijos que les desaparecieron, sino de los nietos, ¿no? Entonces, la experiencia ha sido eso y me parece que aunque estos partidos de ultraderecha me parece que no juegan a llegar al poder, sino a hacer ruido entre la ciudadanía a partir de movilizar el miedo en la sociedad a través de estas ideas, ¿no? Del comunismo es como el coco y es como, o sea, es el cuento del coco y es la recreación de la cacería de brujas, en donde se utiliza para desviar la atención hacia la crisis que hay económica, donde en un momento en el que pues hay pandemia, estalló la pandemia, en Europa también hay crisis a partir de crisis económica en todo el mundo, ¿no? Y que entonces se desvía la atención hacia señalar un chivo expiatorio como el comunismo para no echarle la culpa a las grandes transnacionales o a los grandes empresarios que
finalmente o al mercado, pues, que regula, esta idea del mercado se regula solo, pues, que son los que habría que estar analizando. O sea, en un momento en el que la pandemia, el 1% de la sociedad más rica se hizo más rica, se habla de que viene el comunismo porque nos va a quitar la propiedad privada. O sea, es un cuento del coco para desviar la atención, y su papel no juegan a llegar a lo presidencial, me parece, sino que desde abajo ejercen presión a través de movilizar a la sociedad. Por ejemplo, en Perú se vio que movilizaron un montón de personas, llegaron miles de correos al Congreso en contra del aborto, de la legalización, como presionar para que no se legalizara el aborto, y así de esa forma ejercen como presión a través de la formación de lobbies, de movilizar gente en las marchas, de explotar como su mensaje en los medios de comunicación, que ahora pues han inundado redes sociales, ¿no? Tienen sus propios blogs, con sus propios youtubers, medios. Vox, por ejemplo, tiene su revista digital que se llama Actual, donde pues está constantemente hablando de los candidatos que comparten por todo el mundo su postura, ¿no? Como José Antonio Kast, que es el actual candidato a la presidencia en Chile y que le fue muy bien en la primera vuelta, y se espera que en la segunda vuelta, el 19 de diciembre, pues ojalá logren contrarrestar en un país donde Chile se ha visto un montón de violencia en los últimos años, donde todavía está muy presente el peso de la dictadura de Pinochet, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Almendra. Vamos a hacer una nueva pausa. Regresamos. El tema en la emisión de Catalejo es la extrema derecha. Una pausa, regresamos. Regresamos a Catalejo, coproducción de Canal 44 y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Como le mencionaba al inicio, la ultraderecha entró ya en el Congreso de Argentina. El partido La Libertad Avanza, encabezado por el economista Javier Milei, cuenta con 5 bancas en la Cámara de Diputados a partir del 10 de diciembre, debido a los votos obtenidos en la capital argentina y en la provincia de Buenos Aires. Y hay un informe que se dio a conocer recientemente sobre el estado global de la democracia 2021. Este informe lo dio a conocer el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral. Señala que América Latina tuvo a principios del siglo un giro a la izquierda. En los últimos años ha mantenido cierta heterogeneidad ideológica en los presidentes electos. Por ejemplo, para noviembre, o sea, hace apenas unos días, América Latina presentaba 8 presidentes de izquierda: Argentina, Bolivia, Honduras, si se contabiliza la presidenta electa; México, Nicaragua, Panamá, Perú y Venezuela; 8 de derecha: Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Paraguay, República Dominicana y Uruguay; y 2 de centro: Costa Rica y El Salvador. Sobre este tema, doctor, ¿qué tan reales son estos datos que arroja este estudio? Y básicamente también se habla de que lo negativo de los gobiernos de derecha o de ultraderecha, pongámoslo así, es que restringen derechos ciudadanos. ¿Es real esto? Definitivamente sí. De hecho, hay una... Esto viene de una polémica muy, muy vieja desde la Revolución Francesa, ¿no? Los girondinos tenían como la gran propuesta de los derechos humanos centrada en la propiedad privada. Y entonces esto se traducía en la propiedad privada incluso sobre el hombre y la mujer, y esto significa esclavitud. Mientras que Robespierre veía los derechos humanos más vinculados a cuestiones que tendrían que ver incluso de carácter social, ¿no? Entonces ya desde ahí hay una división en la concepción de los derechos del ciudadano, del individuo, ¿sí? Y la derecha reivindica una serie de visiones que imponen restricciones a los derechos de la ciudadanía. Por ejemplo, su visión tradicional sobre las relaciones familiares, entonces restringen a otras formas de relaciones familiares. Y la cuestión, por ejemplo, del aborto, que llevan al nivel de la legalidad institucional lo que tiene que ver más bien con una cuestión religiosa. Y si nos vamos más atrás, hay que recordar que hasta hace poco, hace 30 años, en Italia,
40 años en España. El divorcio estaba prohibido legalmente porque tenía que ver con una cuestión religiosa, se traducía en la ley civil. Entonces, esto es la manera en que la derecha muchas veces ha restringido derechos. Si hablamos de la ultraderecha, es ya una barbaridad. Tenemos gobiernos de ultraderecha en este momento en el mundo y en América Latina. El caso de Bolsonaro es un gobierno que prácticamente está en una actitud de genocidio con los pueblos originarios en el Amazonas, que es profundamente racista y bueno, se expresa en un país en el que hay una gran cantidad de afrodescendientes, que es muy clasista y entonces se expresa también en el trato que reciben las comunidades más pobres de las favelas, etcétera, que es, por supuesto, anti-derechos de las minorías sexuales, que está en contra de los derechos laborales de los sindicatos, etcétera. Eso es lo que es el fascismo. O sea, Bolsonaro es un gobierno que está basado en un Estado que tiene reglas de un sistema liberal, pero con un presidente que representa una posición fascista. No ha logrado desmantelar todo y seguramente va a perder próximamente las elecciones porque va en picada, pero él reivindica, y lo ha reivindicado desde que era diputado y desde toda su vida, el golpe de Estado que fue el modelo de los golpes de Estado en América Latina, que es el golpe de Estado del 64 en Brasil, ¿no? Entonces, eso es lo que representa la ultraderecha. La violencia de una minoría para imponer concepciones, incluso tiende a ser totalitaria en eso, porque penetra hasta en la cuestión de la vida cotidiana e impone un modo de pensar y de vivir. ¿Sí? Más allá de lo que podría ser la derecha, llamémosle democrática, que se ajusta a ciertas reglas y las acepta, aunque, bueno, pues trae sus valores y trata de imponerlos, y los logra imponer muchas veces, ¿no? Bien, gracias, doctor. Carla, ¿qué nos comentas al respecto? ¿Qué otros derechos se podría decir que restringe los gobiernos de ultraderecha? Bueno, ahorita se me vino a la cabeza una declaración que hizo hace poquito Vargas Llosa, que creo que también, porque Vargas Llosa no es como un gurú de ultraderecha, sino más bien de la derecha tradicional, ¿no? Él mismo, que fue candidato a la presidencia en Perú, ahora pidió, por ejemplo, el voto para Keiko Fujimori, ¿no? Y me llama la atención porque no solamente tiene ese pasado oscuro en la figura de su padre, sino que la propia Keiko está acusada de lavado de dinero, ¿no? Pero bueno, Vargas Llosa también con los Pandora Papers también resultó que está involucrado con una sociedad secreta, etcétera. Pero Vargas Llosa en una convención del PP en España precisamente dijo, ¿no? Lo importante en unas elecciones no es la libertad, sino votar bien. Entonces yo me quedo pensando, bueno, ¿se puede votar bien o mal sin libertad? A mí me parece que en realidad cuando no hay libertad no hay posibilidad de elegir, ¿no? O sea, se vuelve una farsa. Pero eso representa Vargas Llosa, llamando a votar por Fujimori, ¿no? Lo que representa un pasado dictatorial de alguien que no es ultraderechista en teoría, pero que sí representa a una buena parte de la derecha, no solamente en América Latina, sino también en España, ¿no? En este caso. E incluso en Francia, ¿no? Que fue incluido hace poquito en la Academia Francesa, ¿no? Entonces, bueno, pero por ejemplo, hablando también de Bolsonaro, que es el caso paradigmático, yo creo que de la ultraderecha en Brasil, pues hay que recordar que realmente está sostenido por tres pilares o tres fuerzas, que son los terratenientes, ¿no? Que precisamente por ese apoyo de los terratenientes está privatizando buena parte de la Amazonia, ¿no? Y que también está atentando completamente contra la población indígena o autóctona. Por otro lado, los evangélicos, ¿no? La famosa bancada evangélica y el ejército. O sea, si algo está haciendo también Bolsonaro es militarizando la sociedad en Brasil. Entonces creo que ese es el caso paradigmático, sí, de un régimen totalitario, no como está queriendo decir el propio Bolsonaro o incluso Vargas Llosa, entre otros, ¿no? Que empiezan a decir que, es lo que me llama la atención, la ultraderecha está disputando de alguna manera la capacidad de definir quién es demócrata o democrático o quién no, porque, por ejemplo, están hablando de que Venezuela es una narcodictadura, Cuba es un régimen totalitario y, sin embargo, tienes a Vargas Llosa pidiendo el voto por Keiko Fujimori, ¿no? O tienes a Bolsonaro hablando de marxismo cultural y tratando de hacer una cruzada, ya no sobre
contra los comunistas, sino contra marxistas culturales. Y a mí me llama la atención porque marxismo cultural fue lo que gritó este noruego que le llamaron lobo solitario, que atentó contra un montón de jóvenes del Partido Laborista, fue lo que llegó gritando, ¿no? Los voy a matar, marxistas culturales. Entonces, ¿y qué es el marxismo cultural? Es eso, ¿no? Para él es como casi una dictadura invisible que está adoctrinando desde la infancia en temas de género, en ecologismo, en antirracismo, etcétera. Y para él es eso, es una doctrina nada más, ¿no? No lo sé, pero bueno, me llama la atención porque te digo, es tanto la derecha tradicional como Vargas Llosa, hasta la paradigmática y más ultra como en el caso de Bolsonaro. Entonces, que Bolsonaro es el símbolo de la ultraderecha actualmente en los países latinoamericanos. Almendra Orozco es el único que podemos decir, porque en la lista que mencioné hay 8 países que se consideran de derecha, ¿no? Pero el de Brasil sí es ultraderecha. ¿En América Latina dices? Sí. Pues ahorita en el poder, pues sí, supongo, aunque creo que los demás gobiernos también tienen los lazos. Por ejemplo, veía que la carta de Madrid, a la que hacía referencia Carla en bloques pasados, la que se firmó con los panistas, pues ya fue firmada en Lima, y en la firma también participó justamente Fujimori. O sea, y finalmente, o sea, creo que a lo mejor puede que sea el que está como presidente, pero los demás, aunque sean a lo mejor de derecha tradicional, como el PAN, como dice el doctor, hay lazos pues dentro de esos partidos que pertenecen, ¿no?, a una derecha más radical. Y quería retomar lo que decía Carla sobre el marxismo cultural, porque me parece es uno de los frentes en las que han lanzado la campaña, y que de nuevo a mí me llama la atención cómo se repiten estas estrategias y la retórica, ¿no?, discursiva de los grupos. Por ejemplo, en los 70 se peleaba en contra como del cine que hacía Jodorowsky, o de películas en las que participaba Jane Fonda. O sea, había como una censura, pues una supervisión sobre el tipo de revistas. O sea, se hablaba de que las revistas como Selecciones, como Vanidades, como Cosmopolitan, que eran como en el momento la moda y que eran dirigidas para esta nueva como sociedad juvenil, más liberal, en particular a las mujeres, había una gran vigilancia ahí paternal del consumo, de cuidar el consumo de estas revistas, porque podían desviar como la moral de las hijas y enseñarle, o sea, relajarles la moral, porque les hablaban de relaciones prematrimoniales, y además se ponían en cuestionamiento cosas tan fundamentales para ellos como el matrimonio, ¿no? Ahí se hablaba de tú experimenta y no te tienes que casar y así. Y en un momento en el que estaba surgiendo como el movimiento justo de liberación femenina. Y actualmente Vox, una de las campañas que emprende es en contra de Disney, de las películas de Disney, porque dice que están promoviendo la identidad de género, ¿no? Y entonces ellos reclaman, justo esto les espanta, ¿no?, que se diluyan los límites entre lo que es muy masculino y lo que es muy femenino. O sea, y desde los 70 se ve eso, se alarmaban de que los hombres trajeran pelo largo. O sea, ahí es donde ven ellos que se difuminan, ¿no?, y pantalones ajustados, mientras que las mujeres lo llevaban corto y usaban pantalones, en un momento donde la mujer tenía que llevar falda, ¿no?, y verse femenina. Entonces eso, o sea, ese discurso del marxismo cultural tiene que ver también con establecer roles muy definidos para ambos géneros, que van desde cómo se debe de vestir uno, pero también desde el comportamiento. Y la mujer debe querer tener hijos, porque si no, no es mujer. Por eso están en contra también, lanzando sus campañas sobre la legalización del aborto. Muchas gracias, Almendra. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUSH. Volvemos. Bueno, continuamos en esta emisión de Catalejo. El tema es la ultraderecha, el avance en el mundo, y nos hemos dedicado especialmente a los avances en América Latina. Me llamó hace un momento la atención lo que dijo Carla Cortés, en el sentido de que en Brasil el símbolo de un gobierno de ultraderecha, cuando vemos en América Latina, Jair Bolsonaro, es evangélico y está militarizando el país. Hay algunas críticas en este sentido también. De hecho, en el marco de la FIL, pues hubo varios segmentos dedicados al tema de la militarización en México, la militarización silenciosa. Y bueno, el tema que me llamó la atención es que López Obrador es evangélico y dicen que está militarizando el país. Entonces yo le pregunto, ¿se puede considerar que es de
de derecha o de extrema derecha o va para allá? Yo creo que no. ¿Ustedes, cuál es la opinión de ustedes? Bueno, yo creo que es una exageración decir que está militarizando el país. México vivió un gobierno militarista, no militar, producto de un golpe promovido por Estados Unidos desde la embajada, con un pacto que se conoció como la embajada y que estableció el gobierno de Victoriano Huerta. Y Victoriano Huerta sí militarizó el país. Militarizar el país implicó que los obreros pasaron a ser considerados partes del ejército, de tal manera que una huelga se consideraba equivalente a deserción y podía llegar hasta pena de muerte. Militarizó a la preparatoria y los estudiantes fueron incorporados al ejército, y las faltas a la preparación militar, y luego los enviaban además a combatir a los revolucionarios, fue considerada también causa de deserción y como era en este caso también posible pena de muerte. Militarizar el país es meter la estructura militar al conjunto de la sociedad. Lo que está haciendo López Obrador es que algunas áreas que ha considerado él prioritarias estén administradas por el ejército. Empezó con las aduanas porque él consideró que el ejército podía garantizar menos corrupción. Ahí hay un mito, yo no lo comparto, pero hay un mito compartido por la sociedad de que el ejército no es corrupto y no es corruptible, y eso está en las encuestas, y López Obrador compra eso, ¿no? Y entonces mete al ejército a hacerse cargo de las aduanas, y luego en sus grandes proyectos también los pone a administrar, y de ahí mismo va a darse recursos para tener al ejército en condiciones económicas favorables que le garantizan pues un apoyo a su gobierno, a pesar de los llamados a golpes de Estado de la ultraderecha, que trató de provocar al ejército a que diera un golpe de Estado. Hay que recordar todo el discurso de Frena y de estos empresarios de Coparmex, etcétera, que prácticamente estaban llamando un golpe de Estado, ¿no? Entonces, eso es lo que ha hecho López Obrador, no ha militarizado. Lo que hizo fue también lo que ya se hacía con el ejército en términos de meter las funciones policíacas, creó una policía con una estructura ahí sí militarizada, que es la Guardia Nacional, que recoge parte de los policías, ojo, de los policías de la Marina, la policía militar, del ejército, y con eso incorpora, junto con parte de la vieja policía federal, y constituye la Guardia Nacional, algo que se da en muchos países, y eso no lleva a nadie a decir que se están militarizando, ¿no? Entonces, eso es una cuestión. La otra cuestión es esto de las sectas y grupos evangélicos. Efectivamente, Bolsonaro se ha apoyado, y él mismo representa a estos grupos evangélicos que en Brasil, como en algunos otros lugares, como en Estados Unidos, por ejemplo, están muy acercados al pensamiento más derechista, incluso algunos se pueden decir de ultraderecha, claramente, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos se consideran iluminados y que, bueno, tienen la razón de Dios a su lado, y entonces no tiene caso ni siquiera poner a discusión nada, sino lo que ellos dicen es la voz de Dios, y entonces ya no se discute, ¿no? La democracia no sirve, hay un solo voto, que es el voto de Dios que se expresa a través de su voz. En el caso de López Obrador, lo que hizo fue ganarle la partida al PAN, que había en la época de Calderón creado dos partidos aliados en un primer momento. Incluso Calderón tuvo una presencia importante, y algunas de sus gentes, en esos dos partidos evangélicos, ¿sí? Y López Obrador, por su propia trayectoria en una iglesia al parecer evangélica más avanzada, un poco, digamos, más progresista, pero tiene los vínculos, le permitió ganarse este partido, lo cual coincide con posiciones conservadoras del propio López Obrador en algunos temas. López Obrador, contra lo que se dice, por ejemplo, no es partidario del aborto, no lo promueve, no se opone porque pues, es una decisión que van tomando en cada estado, cada gobierno, no se opone, pero nunca se ha pronunciado al respecto. No, exacto. Él en ese terreno es conservador, ¿sí? Y en otros temas. Entonces ahí coincide con ellos, y esto le ha permitido hacer una coalición electoral muy fuerte, donde estos grupos no son muy relevantes, ¿eh? Se refiere al PES, ¿no? Al Partido de Encuentro Social, que ya perdió el registro, por cierto. Y antes había otro, no recuerdo el nombre, que perdió el registro desde el primer día, que son dos que creó Calderón, porque el PES no lo creó López Obrador, lo creó Calderón. Sí, claro. ¿Sí? Y se sabe quiénes estuvieron y qué recursos recibieron. Estuvo ahí metido incluso hasta un cuñado o concuño de Calderón. Entonces, digamos, las cosas hay que decirlas como son. El hermano de Margarita Zavala. Sí, ¿verdad? El hermano de Margarita Zavala. Entonces,
López Obrador les ganó la partida en eso, lo logró incorporar con el discurso anticorrupción, etcétera, el discurso moral, que López Obrador comparte. O sea, en el pensamiento, digamos, de López Obrador sí encontramos sesgos conservadores. Yo lo dije desde un principio. López Obrador tiene una parte de un pensamiento conservador y en otra parte un liberalismo del siglo XIX que en estos momentos es realmente pues, bastante limitado, ¿no? Por no decir conservador, pero para nada es una posición de izquierda, ¿no? Tiene posiciones de izquierda en algunas cuestiones de política social, como dije, también muy limitadas, porque si nos vamos a la época de Echeverría, como digo, Echeverría pues se las lleva de ganar todas, y Echeverría no era para nada un comunista, ¿sí? Muy bien. Carla, con base a tus argumentos que mencionaste y esta analogía que hice con el presidente de México, ¿qué comentas? No, yo creo que no es comparable porque para empezar el gobierno de Bolsonaro, el gabinete de Bolsonaro está en buena medida conformado por militares. O sea, eso también me refiero con la militarización, no solamente el despliegue de tropas, ¿no? Y también creo que cambia muchísimo el contexto cuando ahí lo que se hace también es una reivindicación de una dictadura militar, todavía fresca en Brasil, cosa que no pasamos en México, ¿no? Y también por otro lado, en términos de este conservadurismo social que efectivamente en la persona de López Obrador creo que está, pero sin embargo no se está inmiscuyendo en términos de una legislación, digamos, que sea regresiva en esa materia, ¿no? Y ahí están, por ejemplo, las discrepancias con Sánchez Cordero, etcétera, ¿no? De hecho, Bolsonaro también en algún momento tuvo por ahí alguna discrepancia, no solamente del tema, por ejemplo, de género, ¿no? Sino incluso con lo de las vacunas, cuando cuando su ministro de Salud empezó a cuestionar la política de Bolsonaro, ¿no? Que era negacionista totalmente de esto y que se oponía a las vacunas y obviamente lo hizo renunciar, o sea, lo quitó, ¿no? Y lo mismo pasaba con cualquiera que criticara o con cualquiera que propusiera una propuesta mucho más, digamos, menos regresiva en materia de género, en materia, etcétera, de otro tipo, ¿no? Entonces creo que no es comparable porque Bolsonaro sí era un quita y pon, o sea, han pasado ministros uno tras otro y gran parte de su gabinete está conformado por militares cuando estos militares tuvieron conexión directa con una dictadura militar. Entonces no es para mí comparable. Muy bien, muchas gracias, Carla. Vamos a hacer una pausa breve, regresamos ya a la parte final de Catalejo y conclusiones sobre este tema. Regresamos. Bueno, continuamos en Catalejo, ya en esta parte final. Quisiera escuchar las conclusiones de ustedes tres sobre este tema y básicamente, pues, ¿cómo catalogarían la actual administración del gobierno federal? ¿De izquierda? Porque dicen, bueno, es que el gobierno de López Obrador es de izquierda. ¿Realmente es de izquierda o tiene rasgos conservadores? Iniciamos con Almendra Orozco y tus conclusiones sobre el tema. Pues mira, a mí más bien las conclusiones no me gustan, o sea, no las daría en términos del gobierno de López Obrador, sino en términos, amplios de la ultraderecha. Y me gustaría, antes de que se termine el programa, como hacer dos referencias. Por un lado, lo que está pasando en Polonia actualmente, como creo que es de los países como en Europa donde está más fuerte ahorita la ultraderecha y se está poniendo en conjunto esta cuestión de Estado-Iglesia trabajando muy de cerca y donde se pueden ver como cosas muy preocupantes de a donde se podría ir si el discurso homofóbico de la ultraderecha llegara a extenderse y a instalarse. En Polonia, por ejemplo, estigmatización y criminalización que se ha hecho de los gays, apelando a un discurso bíblico donde se les ha llamado como plaga, un pecado, traidores a la patria, enemigos de la nación, anormales, ha dado como resultado que sean los homosexuales corridos de guarderías, de escuelas, de sus trabajos, como una cuestión de va a pasarles esto a nuestros hijos, ¿no? Les va a infundir esta orientación sexual y incluso se han autorizado zonas libres de homosexuales, o sea, lo cual me recuerda muy a lo que pasaba en el nazismo en Alemania, ¿no? Con los judíos. O sea, se ha hablado de que incluso ponerles como un distintivo, bueno, y hablar de la experiencia aquí en México, que a mí me llamaba mucho la atención cuando lo descubrí, estas dos organizaciones que además tienen sede en Guadalajara, que son Viva México y otra que se llama Los Inocentes de María, presididos por la misma persona, que se llama Brenda Lourdes del Río y que tiene como muchos seguidores, tiene su propio canal, para dar sus mensajes. Es como una de las voces de la ultraderecha,
como digo, aquí desde Guadalajara, y me llamaba la atención dos cosas. O sea, una, la relación de Brenda Lourdes del Río con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en donde figuró como suplente, consejera suplente, y a través de esto, el acuerdo que hizo su organización Los Inocentes de María con la CEMEFO para que les entregaran los fetos a su organización para darles cristiana sepultura, ¿no? ¿En qué administración fue eso, Almendra? No me acuerdo el año, no me acuerdo si fue como 2008 o algo así. Y Viva México también hizo convenios con la Comisión Estatal de Derechos Humanos para proveerles de cursos orientados, obviamente desde su orientación, ¿no? Cursos para promover valores, o sea, según ellos desde los derechos, pero obviamente desde los derechos como ellos los entienden, ¿no? Que es el derecho a esta cuestión que llaman la familia natural, o sea, que es quitar diversidad. ¿Y en Derechos Humanos estaba en ese entonces Felipe de Jesús Álvarez Cibriano? ¿Quién era el titular? Es que no me acuerdo, déjame busco el dato y ahorita... Bueno, doctor, pasamos con usted sus conclusiones sobre el tema y lo que le mencionaba. ¿Cómo podemos catalogar la administración del presidente López Obrador, ¿no? Bueno, es un gobierno populista en el sentido no peyorativo, es decir, un gobierno nacional, popular, que en este sentido tiene cierto sesgo antiimperialista en lo nacional, reivindica, digamos, los intereses de la nación, y popular en términos de que recoge las demandas de segmentos subalternos o de lo que él llama el pueblo, que no es propiamente una clase social, sino un conjunto de sectores que están en situación económica inferior, ¿no? Y que en el caso de México, bueno, pues las características de la desigualdad, pues es una gran parte del pueblo mexicano. Entonces, en ese sentido es un gobierno nacional popular o populista, es como yo lo identificaría. Esto obviamente provoca reacciones, ha sido así siempre en la historia de México, de América Latina, sobre todo el populismo latinoamericano, que es un populismo, digamos, que representa estos intereses populares y nacionales, ha generado siempre reacciones que van incluso a posiciones ultras en contra, ¿no? Y en ese sentido vemos cómo han surgido grupos de ultraderecha que estaban ahí soterrados, sin un discurso importante, y ahí se convirtieron en figuras. Pero como el de Frena. Como el de Frena, pero hay que recordar también que quien les ha dado mucho juego en ese sentido ha sido el propio López Obrador. Realmente, si él no los hubiera crecido desde las mañaneras, pues a lo mejor nadie voltearía a verlos, ¿no? Sus campañas vacías, sus casas de campaña vacías, etcétera, pues no, era irrelevante. Pero al propio López Obrador tal vez le conviene pues mostrar la oposición en ese esquema también donde él no hace matices, como que si la oposición fueran todos estos, y bueno, pues es una forma de mostrar el ridículo de la oposición con personajes como estos y aparte su estrategia de confrontación, siempre si no hay enemigos hay que estarlos creando para estar en ese esquema de confrontación que mediáticamente a él le va muy bien, ¿no? Bueno, yo diría que los enemigos ahí están, lo que hace es simplemente exhibirlos, y a veces al no hacer matices, pues ponen en el mismo saco a grupos, digamos, liberales, que serían anti-López Obradorcistas. De hecho, el liberalismo político pues no simpatiza ni mucho menos con el populismo. Y entonces los ponen en el mismo saco a los liberales con la derecha y la ultraderecha. ¿Sí? Y entonces eso pues yo quisiera hacer una acotación antes de ir política con Carla. Los grupos de ultraderecha que mencionó Almendra, confieso que es la primera vez que los escucho. Pero yo recuerdo uno, el que usted ya mencionó, Yunque, que también tiene su sede aquí en Guadalajara, y otro, el DIAC, Desarrollo Humano Integral, cuando estuvo César Coll, que inició con el PAN, precisamente estos grupos tratando de apoderarse, la extrema derecha, del Partido Acción Nacional, ¿no? Sí, de hecho llegaron Fernando a tener, Guzmán también, que llegaron a parte tener del DIAC. prácticamente el gobierno del Estado con Alberto Cárdenas, y luego también con Emilio González Márquez, ¿no? Efectivamente. Carla, ahora sí tus conclusiones sobre el tema. Sí, yo creo que a pesar de que no hay un grupo conformado, alguna formación relevante de la extrema derecha, ahora que mencionas lo del Yunque, sí hay sectores que simpatizan con esta ideología o con este ideario ultra, y eso me recuerda también, creo que eso, la importancia de eso lo resume una frase de Theodor Adorno, que él mismo vivió en sus carnes los efectos del nazismo, ¿no? Y decía, es que realmente lo preocupante y lo peligroso es la sobrevivencia del fascismo, en este caso yo diría de la ultraderecha, dentro de la democracia, y no tanto
aquellas tendencias o corrientes que abiertamente atentan contra la democracia, ¿no? Por lo mismo, yo creo el Yunque es una sociedad más bien clandestina. El problema es no tanto aquellos que abiertamente exhiben este ideario ultra como un Bolsonaro, etcétera, que también evidentemente son peligrosos, pero efectivamente creo que es todavía corremos un mayor riesgo si alguien parece demócrata y no lo es, ¿no? Entonces, porque entonces, como bueno, ya la historia misma demuestra, ¿no?, que es posible utilizar estos mecanismos democráticos para romper la democracia desde dentro. Muy bien. Muchas gracias, Carla. Y bueno, les doy las gracias a los tres, a las dos, y a usted, doctor Jaime Tamayo, jefe del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales del CUSH, Carla Cortés Lozano, egresada de la licenciatura en Relaciones Internacionales del CUSH, también Carla, gracias, y Almendra Orozco, maestra en Ciencias Sociales también del CUSH. Muchas gracias. Les agradezco que haya estado con nosotros y externar estas opiniones documentadas sobre el tema de hoy, la extrema derecha. Llegamos al final de Catalejo. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente emisión. Muchas gracias.